Colombia, potencia de la vida. ¡El Chito! Hola, mi hermano. ¿Tú sabes cuándo están subiendo por aquí? Yo estaba diciendo al lado. 27 años. Subí la segunda vez, porque la primera subí cargado de brazos con mi papá. En ese carro. Cordial saludo para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por el gran río Gaira, naturaleza y cultura desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Mi nombre es Francisco Correa, biólogo samario y egresado de la Universidad del Magdalena. Y en este capítulo estaremos en la cuenca alta del río Gaira, exactamente en la estrella hídrica de San Lorenzo, una biofábrica de agua donde nace nuestro río Gaira. Bienvenidos. Cerro Kennedy es el punto más alto del distrito de Santa Marta, situado a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar. Hace parte de la estrella hídrica de San Lorenzo y se encuentra a unos 25 kilómetros del casco urbano del corregimiento de Minca, en la zona rural de la capital del Magdalena. Nos encontramos en área de influencia de la estrella hídrica de San Lorenzo y desde aquí podemos apreciar por qué esta zona no solamente es importante para el abastecimiento de agua del distrito de Santa Marta y municipios como el de Ciénaga, sino también para ecosistemas como la laguna costera más grande del país, la Ciénaga Grande de Santa Marta. Nos encontramos en la estrella hídrica de San Lorenzo, uno de los lugares más estratégicos y el lugar donde nace nuestro río Gaira. En este lugar, los ríos que dependen de la ciudad de Santa Marta nacen y de aquí se distribuyen para formar la vida única que hace de la Sierra Nevada de Santa Marta un patrimonio de la biosfera. Sin la estrella hídrica de San Lorenzo sería inviable la ciudad de Santa Marta, porque gran parte de los ríos de los cuales se abastece nacen aquí, entre ellos el río Gaira. La posición de la estrella hídrica de San Lorenzo permite que los vientos cargados de la humedad que vienen desde la Ciénaga Grande, sumados con los vientos que vienen cargados del Mar Caribe, confluyan en esta zona que, acompañada por una vegetación especial, absorbe el agua que escurre y da formación a nuestro río Gaira.
Vamos a encontrar con Otto, un indígena Wiwa, que nos va a llevar a un lugar sagrado y especial para su cultura. Hola Otto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Otoniel Gil, soy de etnia Wiwa. Estoy acá en la sierra donde nace el río de Gaira. Como ahí lo pueden ver en la cascada, que es muy importante. Bueno, esas cascadas nacen en este cerro que nosotros lo llamamos Adenacayindue y este es Adematul. Entonces este río está dividido por dos cerros muy importantes del mundo, que es Matuna, que es el rey de los tambores, y Nacayindue, que ayudó a nuestro señor Serancua para proteger del mar. El agua para nosotros en nuestra cultura es la sangre de nuestra madre tierra. Para ella todos somos buenos. Como es la madre, ella lo está criando lo que son buenos, lo que son malos, porque todos son sus hijos. En esta sierra ya empezó a haber muchos hoteles, hostales, restaurantes, cosas. Y entonces ellos están llevando una quebrada completa. Como lo podemos ver acá, acá sigue bajando lo mismo y en Minca sigue bajando lo mismo. O sea, no se aumenta porque muchos tubos están conectados en este río. Y entonces esos ríos, cuando nosotros lo encerramos con los tubos, esas cosas, ¿cómo piensan ellos? Ellos se sienten mal. Yo le daría el mensaje que entre todos que nos unamos y cuidemos entre todos, compartamos a lo que no sabe, enseñemos a nuestros niños. Si no lo enseñamos, en 20 años puede desaparecer este río. Acá haciendo pagamento para que el espíritu de la cascada donde estuvimos no nos siga. Estamos haciendo trabajos espirituales y haciendo pagamento allá y descargando esa energía.
Colombia, potencia de la vida. Aquí cayó, ahí está. Oh, mira, y cayó un ejemplar bien grande. Esta es la famosa y popular sardinita gairera. Y mira, aquí tenemos este maravilloso pez, la sardinita gairera, un pez endémico del río Gaira. Cordial saludo para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por el gran río Gaira, naturaleza y cultura desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Mi nombre es Francisco Correa, biólogo samario y egresado de la Universidad del Magdalena. Y en este capítulo estaremos desde la Cuenca Media conociendo esta importante fuente hídrica, tanto para las zonas rurales como urbanas de la ciudad de Santa Marta. Bienvenidos. ¿Quién es el grupo de investigación en ecología neotropical? Se encarga de estudiar todas esas relaciones ecológicas que se dan en las condiciones del Nuevo Mundo, de América, del Neotrópico. Y este grupo está conformado por desde estudiantes de pregrado que forman los semilleros, como pueden ser ustedes, hasta profesores que están haciendo o estudiantes de posgrado que están haciendo sus tesis de doctorado, sus tesis de maestría. Bueno, mi nombre es Javier Rodríguez, soy docente de planta de la Universidad del Magdalena. Hago parte de grupos de investigación, de docencia en nivel de pregrado, nivel de posgrado. La labor del biólogo es fundamental porque digamos que la formación que nosotros tenemos nos permite conocer de una manera muy detallada cómo se presentan, cuáles son digamos, los diferentes organismos, las especies que hacen parte de nuestros ecosistemas y también, digamos, a todo el contexto social en el cual ellos se presentan. Bueno, estamos aquí esperando que las condiciones se faciliten para poder hacer las colectas y poder observar un pez muy especial del río Gaira, la sardinita gairera, un pez endémico y amenazado que tratamos de entender y estudiar para encontrar alternativas de conservación y manejo de la especie. Un pez que representa lo único que es la Sierra Nevada como patrimonio de la biosfera. Y este que es un elemento que hace parte de los saberes de los grupos indígenas de la sierra. Les da la misma adaptación. O sea, él no puede que no distinga. No, lo que no distingue es que simplemente hay menos luz. Míralo. Mira lo que tiene ahí, tiene unos dentículos. Uy, qué grande. Tiene los barbillones, tiene 4. Tiene 4 barbillones. Tiene 6 por ahí. Pero ¿cuál también tiene 6? Estudio biología en la Universidad del Magdalena. El río Gaira representa una fuente de agua dulce muy importante. De las principales fuentes de agua dulce importantes que merece que se le estudie y que se le intervenga, ya que está manteniendo problemas de contaminación bastante importantes que se deben considerar. Muchísimo el turismo que influye en la contaminación del río Gaira, por ejemplo.
Y desde aquí comienza el daño ambiental. Uno de los problemas que enfrenta el río en su cuenca media es la sobreexplotación o extracción desmedida de agua que hace que los niveles del río disminuyan, reduciendo los hábitats de vital importancia para especies endémicas como la sardinita gairera. Lo que les diría es ser bastante responsables con el ecosistema al momento de visitarlo, ser conscientes de que nosotros somos los que estamos entrando y que esto es básicamente lo que existe y es responsabilidad nuestra conservarlo. Con cualquier cosa, no sé, cualquier residuo que podamos generar o cualquier perturbación afecta muchísimo al ecosistema y la invitación es ser responsables al momento de visitar no solamente este ecosistema tan lindo que tenemos, sino cualquier otro. Colombia, potencia de la vida. Estás innovando. Uy, vale, un otro. Con razón, yo lo veía con su curiosidad que no se le acercaran a la silla. Es que hay paciencia. Cordial saludo para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por el río Gaira, naturaleza y cultura desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Mi nombre es Francisco Correa, soy biólogo y egresado de la Universidad del Magdalena. Y en este capítulo estaremos desde el emblemático Gaira, uno de los barrios más populares de Santa Marta, donde desemboca en nuestro río Gaira. Bienvenidos. Como todo río, el río Gaira es una energía que fluye desde su parte alta, pasando por su parte media, hasta llegar a su parte baja. Y en él interactúa con diferentes formas de vida, pero también de culturas que influyen sobre él. Ahora estamos en la ciudad de Santa Marta, en la zona urbana, y veremos cómo estas interacciones influyen sobre el río. Me llamo Inocenta Socarrás de la Hoz. Soy antigua aquí en el Puente Viejo de Gaira, llevo 40 años de estar viviendo aquí en este sector. Anteriormente llegábamos, tomábamos el agua del río, hoy en día no lo podemos hacer.
porque lo hemos dañado con tanta contaminación, tantas cosas, tantas cosas que le han tirado al río y el río está muy contaminado y queremos que tocar puertas o algo así para tratar de volverlo a recuperar para que pueda llegar a su antigüedad como era antes. Gairero neto, neto, neto. Mi mamá trabajaba vendiendo pescado y mi papá es mecánico de motores por el borda. No, hasta mi abuelo alcanzamos a tomar agua acá. Del río se tomaba agua que bajaba muy cristalino, dulcecita el agua. Pero los cambios, tú sabes que del desarrollo, la gente que ya se comienza a vivir en la orilla de los ríos, siempre va haciendo lo suyo, ¿sí me entiendes? Un diálogo con la comunidad para tener conciencia de que el río es una fuente de vida desde aquí, Gaira. Ya, pero todavía hay tiempo de caer en uso de razón de que tenemos que colaborar nosotros mismos a salvar el río, ¿no? Este no ha llegado todavía por lo que no está terminado, pero si vas en embarcaciones corticas ahí. Un poquito más hacia arriba hay muchachos que pescan y siempre bajan con las lanchas o suben. Ya, sino que a veces el caudal los detiene por lo que no es fijo una sola caída de agua, sino que a veces sube, baja. Depende cómo esté el sol y las siembras de por allá arriba. No, que hay que tener conciencia que esta era prácticamente la principal fuente de vida de nosotros. Ya si jodemos este brazo de agua, nos estamos perjudicando nosotros mismos. ¿Qué creo que falta para que pueda cambiar el río? Lo único que falta para poder cambiar el río es la fuerza de todos nosotros, de tratar de limpiarlo, curarlo, meterle mano fuerte a ese río para poder llevarlo a la normalidad de antes. Nos encontramos en la planta El Roble, parte de la empresa de servicios públicos del distrito de Santa Marta, ubicada en la vereda del Mosquito, un lugar importante para todos los samarios, ya que en ella se capta y se potabiliza el agua proveniente del río Gaira. Gracias a él, muchos hoteles, restaurantes y hasta zonas industriales se proveen de este líquido vital. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Ernesto Hernández Martínez. Ahora mismo estamos en la planta de tratamiento El Roble, planta ubicada en la vereda Puerto Mosquito. Y actualmente, como ustedes pueden apreciar, estamos en un proceso de ampliación a 550 litros por segundo. Esta planta abastece actualmente a 102.000 habitantes de la zona sur. Los barrios que se abastecen son Gaira, Sarabanda, La Quemada, Rodadero, La Paz, Ayapel, toda la zona costera, Vista Hermosa. Me encanta trabajar por y para los samarios y es un trabajo bastante enriquecedor cuando tú escuchas, no recibí agua en mi casa, porque todo comienza desde acá. Todo lo que se hace en equipo, porque es un equipo de trabajo el que trabaja arduamente, se ve reflejado en los hogares de los samarios, solo que nosotros estamos siempre tras bambalinas. Eso es lo más chévere. Y hasta aquí hemos visto cómo el río Gaira nace, se desarrolla y termina en el mar, para luego levantarse y terminar en la Cuchilla de San Lorenzo, donde será condensado para fluir y formar vida y cultura. Tanta que pensar en ser samario sin él sería imposible.
Bueno, a los hermanitos menores yo le quiero decir que ojalá que lo dejen hasta acá y no lo hagan más daño, que no lo construyan más edificio encima de él, porque es el Señor que nos cuida todo, es el Señor que nos da el agua, más que todo que nos sirve para llamar al agua, para llamar a las lluvias, cuando empieza a llover mucho, para alejar. O sea, Él es nuestro control para la naturaleza. Por eso es que tenemos que cuidar mucho, no hacer daño. Colombia, potencia de la vida.